Ya, mira, para poder grabar, para poder hacer la redacción de una categoría, lo primero que haces, bueno, acá tienes el título de tu categoría, entonces yo lo voy a poner acá como título. Características de la retroalimentación. Y la estructura del árbol a ti te permite obtener una estructura para poder hacer la redacción. Entonces tú lo que tienes acá son algunas propiedades, cuál es el receptor de la retroalimentación, y ese receptor varía en número, puede ser individual, dupla, grupal, varía en agente, que puede ser el estudiante, y el docente también recibe retroalimentación. Hay distintos tipos de retroalimentación según la especificidad, según el momento, según la dimensión de aprendizaje. Según la especificidad hay algunas que son más específicas o generales, hay otras que son inmediatas o programadas, hay otras que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en cuanto a la modulación de la retroalimentación, hay diferencias según la frecuencia, aisladas o constantes, el carácter de la información, pero aquí estas no tienen a nadie, entonces supongo que siempre son constantes. Acá, por ejemplo, el carácter de la información es positiva o negativa, he de suponer que todas son positivas, ¿ya? La objetividad de la información integra elementos subjetivos y objetivos, pero no hay ninguno puramente objetivo y ninguno puramente subjetivo porque no hay nadie indicado ahí. Y el propósito pudiese ser imponer o proponer, pero solamente hay gente que habla de proponer. Y en cuanto al monitoreo de calidad, hay momento y transmisión. Eso no lo entendí muy bien, así que no te voy a poder ayudar en esa redacción. Pero ¿cómo lo redactaría yo? Acá voy a tener la redacción en este costado. Primero partiría diciendo que eh, siempre piensa que esto está asociado a tu grupo informante. Entonces esto lo tienes que redactar para reflejar lo que le ocurre a los casos que estás estudiando. No tienes que indicar cuáles son los contenidos que tienes, sino qué fue lo que le pasó a la gente. Entonces, por ejemplo, pudieses decir que los participantes, que en este caso creo que eran los docentes, pero los participantes ya identifican distintos tipos, perdón, me equivoqué, distintos tipos de retroalimentación o, podríamos decirlo, identifican que la retroalimentación puede variar de acuerdo a quien la recibe, ya que ésta pudiese entregarse individualmente, en duplas o grupalmente, entendiendo que el foco principal o quien recibe entendiendo que quien recibe principalmente la retroalimentación es el estudiante. Sin embargo, algunos indican que el docente también puede ser retroalimentado. En esta parte del párrafo voy a agrandar un poquito las letras, perdón, y voy a justificar. Individualmente hay un error de ortografía. En este párrafo lo que yo hice fue sintetizar la primera parte. Si te das cuenta, lo que estoy tratando de hacer es indicar las propiedades, las dimensiones y dónde se encuentran los sujetos, indicando también cuando hay uno de estas dimensiones que es marcada principalmente o de manera más destacada que otras, ¿ya? Y obviamente lo hice con lo que yo alcanzo a entender de acá. La ventaja es que tú vas a tener muchos más recursos y mucha más información porque tú hiciste las entrevistas, estuviste ahí y leíste completamente las transcripciones. Entonces, esta parte de la redacción tú la puedes ir enriqueciendo con la información que tú obtuviste de las entrevistas. ¿Ya? Acá yo te aconsejaría poner una viñeta, una cita textual, ¿cierto? De alguien que sea particularmente informativo de todo lo que dijeron acá. Eventualmente, como lo que es más excepcional acá tiene que ver con que algunos dicen que el docente también podría ser retroalimentado, pudieses poner la viñeta de quién dijo eso, porque esto es como lo atípico o lo raro de este párrafo. ¿Ya? Ahora, yo lo puse así, sin embargo, algunos indican que el docente también puede ser retroalimentado. Eventualmente lo que dijeron ellos es que algunos indican que el docente siempre es retroalimentado. Eso va a depender de lo que decía el texto que tú analizaste. Vamos ahora con esta parte de acá. ¿Ya? La retroalimentación también puede variar de acuerdo a la especificidad, el momento y la dimensión de
los aprendizajes que considera. ¿Ya? En cuanto a la especificidad, se diferencian aquellas retroalimentaciones específicas, y acá yo se le pondría tales como, o que se caracterizan por, ¿ya? De las generales. En cuanto al momento, aparecen retroalimentaciones inmediatas, tales como, o que ocurren cuando, y otras que son programadas, tales como, etcétera, ¿sí? Y asimismo, la retroalimentación varía en la dimensión del aprendizaje que considera, pudiendo poner su foco en elementos conceptuales, tales como procedimentales, especialmente cuando, y actitudinales, por ejemplo, etc. Y yo pondría viñetas para cerrar cada uno de estos párrafos, uno acá y otro acá. Así es como se va haciendo la redacción de una categoría.